Buenos días, tardes o noches, dependiendo nuevamente en qué parte del mundo nos estén sintonizando. Nuevamente dando gracias a Dios por permitirme compartir un devocional más para Radio Arcoíris de Amor, para el programa de Uno Más entre las Llamas. Siempre pidiéndole al Señor que estos devocionales sean de edificación, primeramente para el que expone y segundo para que el que escucha, que todo sea conforme a la palabra de Dios y que esto sea para edificación de la iglesia y para aquel o aquella persona que todavía no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, tenga un panorama más amplio del por qué nosotros creemos en fe en el Evangelio. Bueno, mis hermanos, perdón, en esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Juan capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, mis hermanos y amigos, hay dos familias en el mundo. El principio de una de estas familias es Adán, el primer hombre. El principio de la otra es Cristo, el segundo hombre de Dios. Algunas personas creen que Dios es el Padre de todos los hombres, pero esto no es verdad. Solamente los que pertenecen a la familia de Cristo tienen a Dios como su Padre. Los que pertenecen a la familia de Adán tienen a Satanás como su padre espiritual. El mismo Señor Jesús dijo que Dios no es el Padre de todos los hombres. Cierto día Jesús hablaba con algunos dirigentes religiosos de la ciudad de Jerusalén. Estos hombres afirmaban que Dios era el Padre de ellos, pero sus corazones eran malos, porque odiaban al Señor Jesús y querían matarle. Jesús sabía qué había en los corazones de ellos y les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, según Juan capítulo 8, versículo 42. Cuando Jesús dijo, si vuestro Padre fuera Dios, claramente demostró que Dios no era el Padre de ellos. Para hacerlo aún más evidente, les dijo de quién era el Padre espiritual de ellos. Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Así que estos hombres no tenían a Dios como Padre, sino a Satanás. La misma cosa es cierta de todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Sin embargo, nadie tiene que permanecer en la familia de Satanás, porque el Señor Jesús ha hecho posible que cada uno de nosotros se convierta en hijo de Dios. La Biblia llama esto nacer de nuevo. ¿Ok? Ya con este contexto, ahora vamos a ver qué quiere decir nacer de nuevo. Bueno, tienes que nacer de nuevo, tal y como dice la palabra. Tienes que nacer de nuevo. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, leemos el relato de un hombre llamado Nicodemo, que llegó de noche para hablar con el Señor Jesús.
Ese hombre era miembro de los fariseos, uno de los grupos más religiosos en aquel entonces. Nicodemo asistía a la sinagoga fielmente, oraba mucho, ofrendaba con regularidad, hacía muchas buenas obras, conocía las escrituras muy bien, era un maestro de los judíos. Sin embargo, a pesar de todo eso que hacía, buscó a Jesús. No sabemos exactamente por qué llegó Nicodemo a Jesús, pero sin duda reconoció que Jesús tenía el poder de Dios en su vida. Y tal vez Nicodemo pensó que Jesús podía darle alguna enseñanza nueva que pudiera ayudarle a entender mejor las escrituras. Pero Nicodemo necesitaba algo más que enseñanzas. Necesitaba nacer de nuevo. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa declaración debe de haber sorprendido a Nicodemo. ¿No era él judío, miembro de la raza escogida por Dios? ¿No era un buen hombre? ¿No era muy moral? ¿No era el maestro entre los judíos? Claro que sí. Nicodemo era todas esas cosas, pero todavía era miembro de la familia pecaminosa de Adán. No era hijo de Dios. Jesús habló otra vez a Nicodemo y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús declaró en este pasaje la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Con esto hacía referencia no solo a Nicodemo en particular, sino también a toda persona. Os es necesario, os es necesario, no importa quién sea, nacer de nuevo. Aquí el Señor Jesucristo generaliza a toda la humanidad. Os es necesario, no importa quién sea, nacer de nuevo. Tenemos que nacer de arriba, es decir, del Espíritu de Dios. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios. La fe es necesaria para el nuevo nacimiento. El requisito para el nuevo nacimiento es la fe en Jesucristo, crucificado por nuestros pecados. Esto se lo explicó el Señor Jesús a Nicodemo al recordarle de algo que pasó a los israelitas mientras viajaban en el desierto. El pueblo se había quejado contra Dios y contra Moisés, de modo que Dios envió serpientes ardientes entre ellos. Todos los que fueron mordidos por las serpientes murieron. El pueblo confesó su pecado e imploró a Moisés que los liberara. Moisés oró a Dios y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre una asta para que todos los que la miraran vivieran. Moisés hizo como Dios le había ordenado y la Biblia dice, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Luego Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Así como los israelitas fueron salvados de una muerte física por mirar con fe a la serpiente en el asta, así nosotros somos salvados de la muerte eterna por mirar con fe al Señor Jesús en la cruz. El nuevo nacimiento, mis hermanos, también es por la palabra y el Espíritu. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios. Y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Aquí les voy a compartir algunos versículos que presentan esto muy claro. Bueno, Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ahora aquí vemos que nacemos de nuevo por la palabra. Ahora vamos a ver que nacemos de nuevo también por el Espíritu. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Antes que una persona pueda nacer de nuevo, tiene que darse cuenta de que es un pecador.
El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Luego, el Espíritu Santo usa la misma palabra para enseñarnos que el Señor Jesucristo es el Salvador que necesitamos. El nuevo nacimiento, mis hermanos, no es de nosotros, es de Dios. Miremos una explicación más del nuevo nacimiento. La Biblia dice que aquellos que reciben al Señor Jesús como Salvador son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 13. El nuevo nacimiento no es de sangre. Esto quiere decir que no procede de padres humanos. Nadie nace en este mundo siendo ya cristiano. El tener padres cristianos es maravilloso, pero eso no te hace a ti o a mí un hijo de Dios. Cada uno de nosotros tiene que nacer en la familia de Dios individualmente. El nuevo nacimiento no es de voluntad de carne. Esto quiere decir que nadie puede hacerse hijo de Dios por sus propios esfuerzos. La vida eterna no se puede ganar, sino que tiene que ser recibida como un regalo gratuito de Dios. El nuevo nacimiento no es de voluntad de varón. Esto quiere decir que ningún pastor o sacerdote puede hacer de ti o de mí un hijo de Dios. Ninguna ordenanza, como la cena del Señor o el bautismo, puede hacer esto. El hacerse miembro de una iglesia no hace de ti un cristiano. El nuevo nacimiento es de Dios. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Ya vimos qué parte tiene el Espíritu y la palabra del Señor y la fe. Ahora vamos a ver cuál es nuestra parte en el nuevo nacimiento. Nuestra parte es acercarnos al Señor Jesús como pecadores y recibirle como nuestro Salvador. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cuando verdaderamente creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y le recibimos como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es la parte que Dios hace en el nuevo nacimiento? Dios hace muchas cosas maravillosas por nosotros cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Aquí les voy a compartir algunas de ellas. Bueno, cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que hace Dios en nosotros? Bueno, primeramente, Dios nos justifica. Esto quiere decir que Él nos perdona todos nuestros pecados y nos declara justos en Cristo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Número 2, nos saca de la familia de Adán y nos pone en la familia de Cristo. Ya no estamos en Adán, mis hermanos, sino ya estamos ahora en Cristo. Número 3, Dios nos hace sus hijos. Dios hace por nosotros algo que no hace por ninguna otra criatura. Él nos convierte en sus propios hijos. La Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera Juan 3:1. Número 4. Dios nos da un espíritu nuevo y nos da su espíritu para que more en nuestro espíritu nuevo. Esto se le llama la regeneración. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, del 26 al 27. Necesitamos aclarar una cosa, mis hermanos. Nuestra naturaleza vieja no es quitada cuando nacemos de nuevo. Dios no nos quita la vieja naturaleza pecaminosa, sino que Él nos da su vida para vencerla. Nuestra naturaleza vieja no será quitada hasta que Jesús venga por nosotros, pero con el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos vencer los deseos pecaminosos de esa naturaleza vieja. Número 5. Dios nos da vida eterna. Nunca estaremos separados de Dios. La Biblia dice, cuerpo, alma, espíritu, y este es el testimonio, que Dios
nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera Juan 5, 11 y 12. Dios hace otras muchas cosas maravillosas por nosotros cuando nacemos de nuevo. Nos coloca en Cristo, nos une a su Hijo, nos libra del reino de las tinieblas y del poder del pecado. Hace posible que seamos victoriosos sobre el mundo, la carne y el diablo. ¿Cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? Y esa es una pregunta muy controversial, pero aquí les quiero compartir algunos ejemplos de cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo. Bueno, cada uno de nosotros debe saber con seguridad si en verdad ha nacido de nuevo. Y Dios nos ha dado algunas formas definitivas por las cuales podemos saberlo. Les voy a compartir tres de ellas. Número uno, el testimonio del Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar con nosotros y Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto no es algo que podamos explicar o probar a otra persona, pero nosotros sabemos que es la verdad. La Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Número 2. La palabra de Dios. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios hace que la palabra de Dios sea una realidad en nuestro corazón y sabremos mediante la palabra de Dios que somos salvos. La Biblia dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera Juan 5:13, perdón. Número 3. Nuestras acciones. Cuando de verdad hemos nacido de nuevo, nuestra manera de vivir se cambiará. Desearemos obedecer a Dios y a su Hijo, Jesucristo. Empezaremos a amar las cosas que son correctas y a odiar las cosas que son malas. Tendremos amor en nuestro corazón por los inconversos y desearemos también que sean salvos. También amaremos a los otros cristianos. La Biblia dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Primera Juan 3:14. Todas estas cosas, mis hermanos, empezarán a suceder porque en verdad hemos nacido de nuevo. Este devocional fue de mucha edificación para mí, porque igual me da pruebas de que sí en verdad he nacido de nuevo. Y gracias a Dios estamos en el proceso de la santificación, pero la misma palabra sí me da la seguridad de que he nacido de nuevo. No va a ser fácil, mis hermanos, no es fácil el Evangelio, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a llegar a ser ese varón perfecto que dice la palabra del Señor. Y si usted, mi hermano, y es normal que tengamos estas dudas a veces, si no estamos seguros de que hemos nacido de nuevo, aproveche este momento para acercarse al Señor. Platique con Él, ore con Él, expóngale todas sus dudas, expóngale todo lo que tiene en su corazón. El Señor ya lo sabe, pero a Él le encanta que platiquemos con Él. Si no ha nacido de nuevo o no tiene la certeza de que ha nacido de nuevo, vaya ante el trono de la gracia en este momento. Arrodillémonos espiritualmente, seamos humildes ante la presencia del Dios Todopoderoso y pidámosle que nos ayude a nacer de nuevo. Bueno, mis hermanos, como les dije al principio, espero que esto haya sido de edificación para todos los que van a escuchar este devocional. Y le doy las gracias primeramente a mi Dios y las gracias a mis hermanos que con su esfuerzo, con su entrega, pero sobre todo con la fe y la fuerza que el Señor les da, están haciendo este proyecto realidad, que es Radio Arcoíris de Amor, un proyecto en el cual nos enfocamos a edificar a aquellos que son salvos y a traer a los pies de Jesús a aquellos que todavía no lo son. Y como siempre agradecido con Dios por esta bendición, no oportunidad, es una bendición que el Señor me da. Así es que, como siempre, permítame despedirme con una oración. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, nuevamente por permitirme estar aquí compartiendo este devocional. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la convicción que nos da, Señor, de
ese Dios vivo, de ese Espíritu vivo que mora en nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio, Padre. Gracias por todas las lecciones que nos dejas en tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esa seguridad de que cuando cerremos nuestros ojos, lo primero que vamos a ver es tu rostro, Señor, tu presencia, para estar morando contigo eternamente, mi Dios. Gracias por ese gran sacrificio de amor que hiciste tú en la cruz del Calvario, porque no hay ninguna obra humana, Señor, que nos haga merecer la salvación, sino solamente aquel sacrificio perfecto que fue hecho una vez y para siempre, el derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra nunca muere, Señor, y va a durar hasta la eternidad. Gracias, Padre Santo, por la seguridad que nos das de que somos salvos, Señor, de que la salvación nunca la vamos a perder y de que esa salvación la tenemos segura en la fe en Cristo. En Cristo Jesús te pido por mis hermanos que estén escuchando este devocional, te pido por mis hermanos que están a cargo de esta estación de radio, Señor. Te pido que le sigas dando las fuerzas, el amor, Señor, por seguir en tus negocios, Padre, para seguir edificando y atrayendo a más gente al arrepentimiento, Señor. Te pido tu bendición sobre cada uno de ellos, que cuides de sus familias, de su trabajo, de su salud, mi Dios, que proveas, que seas tú el proveedor en cada una de esas familias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por lo que no nos das, Señor, y por lo extra que nos das aún sin merecer. En Cristo Jesús te damos gloria y honra, mi Dios. Amén. Ahí está, mis hermanos. Si Dios nos permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. El Señor los bendiga, los cuide y me los guarde. Hasta luego.